Muy bien, vamos a comenzar entonces nuestra clase el día de hoy. Estamos estudiando este precioso tema llamado los medios de gracia. Los medios de gracia habíamos dicho que son aquellos instrumentos que Dios mismo ha designado a través de los cuales el Espíritu Santo permite a los creyentes recibir a Cristo y los beneficios de su redención. Cuando hablamos de recibir a Cristo no estoy usando la forma de hablar que hay comúnmente hoy con respecto al hecho de creer y recibirlo, sino el hecho de literalmente escuchar su voz a través de la voz de un predicador o de estar con él a través de practicar la cena o estar en comunión con los hermanos. Así que estamos hablando de algo que no es simplemente algo que nos enseña o que alimenta nuestra mente o que nos permite recordar cosas, sino que hay una verdadera participación con Cristo, en donde Cristo está en medio de nosotros y nosotros somos bendecidos, alimentados, fortalecidos espiritualmente gracias a eso. Es por eso que cuando uno estudia los medios de gracia tiene que recordar que esto es lo que Dios diseñó para que nosotros podamos como pueblo suyo crecer, ser fortalecidos y seguir avanzando en este peregrinaje. Me gusta usar la palabra peregrinaje porque la vida del cristiano nunca es como un sendero donde uno va simplemente en línea recta. No es una carretera perfecta de 4 carriles en donde uno va a una velocidad crucero. No es así nuestra vida y nuestro peregrinaje cristiano. Nuestro peregrinaje cristiano tiene muchísimos lomas, montañas que hay que subir y bajar. Hay diferentes tipos de paisaje con los que nos enfrentamos. A veces disfrutamos de mirar el precioso verde que está a nuestro alrededor, de un campo fértil, de abundancia, y a veces caminamos por medio del valle de sombra de muerte. Todo eso es parte del recorrido de la vida cristiana. Y en medio de ese recorrido, en medio de todo ese peregrinaje que tenemos que hacer, es fundamental en la vida de un creyente el tener a la mano aquellas cosas que fortalecen su alma, que lo alimentan, que lo sostienen en medio de esta lucha que tiene que llevar cada día. Ahora, Dios en su gracia nos ha provisto de este tipo de cosas, de estos medios, de estos instrumentos designados por Él, para que nuestra fe pueda crecer y ser fortalecida en medio de cualquier tipo de escenario o en medio de cualquier momento que podamos estar viviendo en nuestra vida cristiana. Y es por eso, hermanos amados, y vuelvo a repetir estas verdades cada vez que estemos estudiando este tema, porque yo quiero que todos seamos conscientes de la importancia que tiene hablar de los medios de gracia. No es simplemente una doctrina, no es simplemente algo que entiendes, es algo que tiene que ver con la provisión que Dios ha dado para tu vida y para la mía en medio de este peregrinaje. Cuando estás entristecido, desanimado y que quizás te encuentras así en esta mañana, uno se despierta diciendo: Señor, gracias por tu día, pero realmente estoy pasando pruebas difíciles. Mi hermano amado, si ese es tu caso, los medios de gracia están a tu disposición. El Señor los ha provisto para que puedas ser alimentado y fortalecido en medio de todo lo que tenemos por delante. Pero si quizás estás avanzando y disfrutando de un precioso tiempo con el Señor, también, mi hermano amado, quiero decirte, la forma y lo que necesitas no es algo externo a lo que Dios ha provisto, sino tomar a tu mano con fortaleza estos medios de gracia y disfrutarlos profundamente, porque esa es la forma en la que el buen pastor alimenta a sus ovejas con estos verdes pastos. Mis amados hermanos, la semana anterior nosotros estudiamos la palabra de Dios como un medio de gracia. Y vimos algunos detalles importantes precisamente porque la palabra de Dios constituye un elemento central en estos medios de gracia. Si hay una forma en cómo Dios sustenta nuestras almas, es a través de las palabras de vida eterna. Es a través de esa fuente de agua inagotable, la cual fluye cuando un creyente abre su palabra y entonces el Señor le habla. La palabra de Dios es un elemento central. No hay atajos, no hay algo que pueda irse por los lados. La palabra de Dios es el medio designado principal, central en la vida de un creyente. Por eso hablamos la semana pasada mostrando
la gran importancia que tiene para un creyente ser fiel a la palabra, abrazarse de la palabra, profundizar en la palabra. Vuelvo a repetir, no hay atajos. Así es como Dios te habla, así es como Dios te enseña, así es como Dios mueve tu corazón a hacer lo que hay que hacer. En la vida de los bautistas particulares, nuestros ancestros espirituales, ellos tuvieron algunas complicaciones cuando tuvieron que hablar de este tema, porque en sus días había un grupo que era mucho anterior a ellos, de un tiempo muy antiguo, llamados los anabautistas. Y los anabautistas tenían la creencia de que Dios hablaba de manera inmediata con las personas y por lo tanto recibían revelaciones supuestamente. Y entonces la palabra de Dios fue puesta en un estrecho. Si alguien dice que Dios le habla directamente, la pregunta sería, ¿por qué entonces leerlo a través de líneas? Si yo puedo hablar con la persona y puedo escuchar su voz, ¿para qué voy a leer sus cartas? Es un razonamiento lógico, es un razonamiento que llevó a que muchos se alejaran de la verdad, tratando de escuchar en su propia cabeza supuestamente lo que Dios tenía para decir. Pero cuando uno piensa de esa manera, uno le quita la gloria a la palabra de Dios. Por eso volvemos a afirmar, no hay revelaciones. Dios no te habla de manera audible. Dios no te habla en sueños. Dios te habla a través de su palabra. Y cuando uno trata de equiparar, es que lo que pasa es que por sueños es mejor, claro. Pero cuando dices eso, menosprecias la palabra. Por eso nosotros nos afirmamos diciendo, solo a través de la palabra Dios habla, sustenta y sostiene a su pueblo. Solo a través de la palabra. Por eso el pueblo debe ser el pueblo de la palabra. Ahora, cuando nosotros pensamos en la cena del Señor, estamos hablando de otro medio de gracia que es sumamente importante y que yo quiero compartirlo contigo, meditando en algunos textos de la palabra de Dios, bajo 3 encabezados importantes que creo que resumen de manera apropiada lo que este medio de gracia es o cómo debemos entenderlo. Así que si estás tomando apuntes, lo cual siempre te recomiendo, en primer lugar voy a hablar de su posición dependiente. Su posición dependiente. En segundo lugar voy a hablar de su significado pactual. Su significado pactual. Y en tercer lugar voy a hablar de su naturaleza como más que un recordatorio. Su naturaleza como más que un recordatorio. Así que vamos a analizar entonces la cena del Señor, mirando 3 pasajes que creo que son sumamente importantes para entender estas 3 cosas que vamos a hablar el día de hoy, y anhelo que sean de gran bendición, de ánimo y sobre todo en estos días de pandemia. En estos días en el que en el Ecuador estamos confinados en nuestras casas los fines de semana, imposibilitados de salir. Nosotros, al escuchar cosas como esta, debería traer a nuestro corazón el deseo profundo de poder estar reunidos cara a cara con nuestros hermanos y celebrar la cena del Señor, lo cual alimenta nuestras almas. En primer lugar, quiero animarte a buscar conmigo 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Este es el texto que siempre leo, o la gran mayoría de veces, cuando celebramos la cena del Señor en nuestra iglesia, como iglesia. 1 Corintios 11, 23 al 26. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Gloria al Señor por ese pasaje de su palabra. ¿A qué me refiero con que la cena tiene una posición dependiente? La cena del Señor
no puede ser aislada del significado que la palabra de Dios le da. En ese sentido, se encuentra en una posición de dependencia a la palabra. Alguien que nunca ha escuchado la palabra de Dios, alguien que no sabe el evangelio, tener delante de sí la cena y ver lo que se está haciendo ahí, no tiene ningún significado para él. Porque la cena es importante y alimenta el alma y se convierte en un medio de gracia en su conexión con el significado que la palabra de Dios le da. La cena es importante y nos alimenta porque simboliza algo que la palabra de Dios dice. En ese sentido, hay entonces una posición de dependencia. La palabra de Dios no depende de la cena. La palabra de Dios no depende del bautismo o de la oración, pero la cena depende de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, la cena se convierte en un ritual que realmente no tiene ningún sentido para aquel que lo ve. La palabra de Dios es lo que le da sentido. Piensen en esto, y dos cosas vienen a mi mente que son sumamente importantes. En primer lugar, esa es la importancia de la advertencia que encontramos en los versículos 27 en adelante. Mira, acompáñame. 1 Corintios 11, versículo 27 en adelante. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. El hecho de discernir y el hecho de examinarse tiene que ver con algunas advertencias importantes que se hacen en la cena. La cena no puede ser tomada por alguien que realmente no entiende lo que se está haciendo. La cena no puede ser tomada por alguien que no ha examinado su propia vida para ver si pertenece al pacto que se está recordando en esa cena. Todo eso es tomarla de manera indigna. No discernir, no entender, no examinar. Tiene que ver con una conexión a lo que la palabra dice. La cena es un recordatorio del pacto. El que no está en el pacto y cena, entonces está cenando indignamente. El que no ha examinado su vida, si es que da fruto para darse cuenta que está en el pacto, esa persona entonces está cenando de una manera indigna. Pero también el que se sienta y mira lo que se está haciendo, pero no lo entiende, está cenando de manera indigna. El cenar indignamente va en conexión con este mismo principio. Si la palabra de Dios no te ha mostrado tu condición o lo que significa la cena, tomarla es juicio para aquel que la toma. Piensa en qué implicaciones tan importantes, en qué cuidadosos debemos ser al momento de ir a la cena debido a su posición dependiente de la palabra de Dios. Pero por otro lado, también, como una observación a este punto, podría decir, pero la cena también entonces, en este sentido, es la palabra de Dios de forma visible. Dios ha querido que su palabra sea predicada, no dramatizada, no puesta de ninguna otra manera, sino proclamada. Así es como Dios salva. Así es como Dios trae convicción de pecado a través de la proclamación de su verdad. Ahora bien, debido a que su palabra hablada no se la puede ver, Dios nos ha ayudado en nuestra fe, dándonos una manifestación visible de la palabra a través de estos medios de gracia y específicamente el bautismo y la cena. Cuando uno ve el bautismo, que es lo que veremos la semana próxima, uno puede ver cómo la palabra de Dios está siendo presentada claramente delante de los ojos de aquel que está viendo ese acto simbólico. De la misma manera, cuando estamos partiendo el pan o bebiendo la copa, se está presentando la palabra de Dios de manera visible. Y así lo que escuchamos de pronto se materializa delante de nuestros ojos para ayudar a nuestra fe. Qué preciosa es la cena, pero quiero que nunca te olvides su posición dependiente.
La cena depende de la palabra, porque es la palabra la que nos dice lo que la cena está ilustrando de manera visible. Porque es la palabra la que debe estar primero y luego la cena como una manifestación visible, materializada de lo que la palabra ha dicho. Eso me lleva, en segundo lugar, no solamente a hablar de su posición dependiente, sino también su significado pactual. Su significado pactual. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, acompáñame en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. En una de las descripciones que nos hacen los evangelistas con respecto a la última cena del Señor con sus discípulos. Nota cómo expresa Mateo la cena que el Señor tiene con sus discípulos en Mateo 26, 26 al 29. Mateo 26, 26 al 29. La palabra de Dios dice así: mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Noten que aquí hay una expresión muy importante que no podemos quitarla de en medio cuando estamos tratando de entender qué significa la cena. Quizás esto es algo que tú conoces muy bien, pero quiero llevarte a que te maravilles otra vez conmigo en estas verdades. ¿Cuál es el significado de la cena? He dado como segundo encabezado que la cena tiene un significado pactual. Y la tesis de donde yo tomo esa idea es de esta expresión. El Señor toma una copa y dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Inevitablemente, cuando uno estudia la cena del Señor, debe estudiarla en un contexto pactual, porque la cena es un recordatorio de un pacto. Cuando uno tiene que entender el significado de la cena, y mira, yo estoy seguro, no importa si tienes muchos años, si eres miembro de nuestra iglesia o si quizás estás escuchando esto por primera vez, estoy seguro que tú sabes que cuando se parte el pan, uno está hablando del cuerpo, y cuando se toma el vino, uno está hablando de la sangre de Cristo. Estoy seguro que tú sabes eso. Pero yo quiero llevarte a que consideres conmigo de una manera un poco más profunda, un poco más en el contexto pactual. ¿Qué significa esto de que la cena es un recordatorio del pacto? Mira, antes de poder darte algunas directrices, yo quiero que me acompañes a un pasaje que estudiamos la semana anterior en nuestro culto en la predicación expositiva de Éxodo. Y quiero que me acompañes a Éxodo 24, capítulo 11. Éxodo 24, capítulo 11. Esto se encuentra en el contexto del Señor estableciendo el pacto con su pueblo. Entonces Dios les da diferentes directrices, pero entre ellas le pide que suban ciertos hombres con Moisés y Aarón a el lugar donde Dios les iba a mostrar. Y cuando llegan ahí, dice el versículo 10, ellos vieron al Dios de Israel. Dios les había dicho: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, vivan conforme a las normas que les doy. Pero entonces, como parte de la conmemoración de sellar ese pacto, Dios los sube y muestra delante de ellos el resplandor de su gloria. Ellos lo ven en una forma de algo maravilloso, como la visión de zafiro, como el mismo cielo. Pero entonces el versículo 11 dice que el Señor no extendió su mano contra los príncipes. Nadie queda con vida después de ver a Dios, pero Dios les permitió vivir. Y dice: y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Yo quiero que pienses conmigo
en el contexto en el que se encuentra esta comida y esta bebida. El Señor los llama, ha establecido el pacto y ahora se está sellando. Ya se ha repartido sangre sobre el pueblo, sangre sobre el altar, sangre sobre el libro donde estaban las ordenanzas de Dios. Ya se ha efectuado todas las cosas que tienen que ver con cómo el pueblo tiene que tomar este pacto. Hay un pacto entre Israel y Dios. Pero ahora, como forma de sellar ese pacto, el Señor llama a estos representantes del pueblo, los sienta delante de su presencia. Ellos ven su presencia, ellos ven su gloria, pero luego, de manera interesante, ellos comen y ellos beben. ¿Qué tiene que ver comer y beber con una visión tan asombrosa de Dios? Bueno, lo que tiene que ver es el contexto de un pacto entre Dios y el hombre. Quiero recordarte que la forma en cómo Dios se relaciona con los hombres es una forma pactual. Lo que eso significa es que Dios ha querido en su condescendencia bendita hacia el hombre acercarse al hombre y relacionarse con él a través de pactos. ¿Y qué es un pacto? Es una imposición dada por Dios en la que Dios le promete vida al hombre y le promete recompensas a cambio de obediencia. En ese pacto, que es Dios quien lo establece, Dios permite que el pacto se selle para que quede como el recordatorio delante de los hombres de que eso se va a cumplir. Y entonces la comida o esta cena pactual tiene que ver con la celebración de que ese pacto se ha efectuado. Se ha celebrado un pacto entre Dios y los hombres. Eso es lo que estamos viendo en Éxodo 24:11. Ahora, pero yo quiero que pienses de esta manera. Ese pacto que está siendo celebrado se cierra con esta comida. Por lo tanto, las comidas eran, en el contexto pactual, una celebración de este acuerdo establecido y consumado entre Dios y los hombres. Quiero que pienses en esto. Cuando vamos a la cena del Señor, no solamente estamos yendo a recordar su sangre y su cuerpo. Si tú desconectas eso de la realidad pactual, pierde su significado importante que alimenta tu alma. Cuando participas del pan o participas de la copa, lo que está sucediendo es que estás participando de una comida pactual, una comida que recuerda que el pacto ha sido establecido, que el pacto ha sido consumado y que entonces ahora hay un pacto entre Dios y esos hombres, y la comida es un recordatorio, una proclamación de que las cosas son así. Cuando Dios establece la cena del Señor para nosotros, lo que Él establece es una cena pactual, es un recordatorio de ese pacto que ha sido establecido y consumado. Pero déjame ir un poco más allá para tratar de explicar cómo nosotros debemos entender qué es lo que está sucediendo cuando participamos de la cena. Porque si la cena es el recordatorio de un pacto, la pregunta que tú y yo deberíamos hacer es: ¿y qué pacto es este? ¿Y cuáles son las estipulaciones de este pacto? ¿Y qué es lo que Dios ha ofrecido y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Porque no estoy yendo a otra cosa que un recordatorio de esa consumación, a un recordatorio de esto que ha sido establecido entre Dios y los hombres. Y más nos vale saber cuáles son las especificaciones de ese pacto. Y entonces yo quiero llevarte una vez más, y si has estado lo suficiente con nosotros, sabes cuánto amamos el pasaje de Jeremías 31, versículos 31 al 34. Jeremías 31, versículos 31 al 34. Quiero pedirte que me acompañes en la lectura de la palabra de Dios en Jeremías 31, 31 al 34. La palabra del Señor dice así: He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré
y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Gloria al Señor. Este texto nos recuerda en qué consisten las estipulaciones de este nuevo pacto. En primer lugar, este nuevo pacto es un pacto que Dios establece con nosotros, lo cual está claramente mostrado en el Nuevo Testamento y en las palabras que acabamos de leer de Mateo 26. Y esta sangre es la sangre del nuevo pacto que es derramada en favor de muchos. Esto tiene que ver con la sangre de Cristo siendo derramada en el lugar de los pecadores. Ahora, ¿cuál es la estipulación que Dios demanda de este pacto? Bueno, Dios demanda un conocimiento salvador de Él. Dios demanda el hecho de tener que amar y cumplir su ley. Dios demanda perfección. Una justicia perfecta. Y alguien podría preguntarse, pero pastor, un momentito. Amar su ley, bueno, entendemos que amamos su ley, pero cumplirla. El hecho de ser perfecto, el hecho de conocerlo de una manera perfecta, no, eso es algo que nosotros no podemos cumplir. Nadie en el mundo puede cumplirlo. Por lo tanto, cuando vamos a la cena y yendo desde esta perspectiva que estoy diciendo, sería sentarnos en una mesa con aquel que ha hecho un pacto con nosotros y recordar que Él cumple la parte del pacto, pero nosotros no. Y por lo tanto sería celebrar un pacto que ha sido roto y que no tiene ninguna validez. Eso sería así si es que Dios no hubiera hecho toda la provisión que ha hecho para nosotros en este nuevo pacto. Y de hecho, hermanos, eso es lo que celebramos en la cena. Dios demanda guardar la ley, pero ¿sabes lo que Dios hizo? Dios escribió la ley en nuestro corazón y Dios también la puso dentro de nosotros para que la amáramos y tengamos el poder para cumplirlo. Por supuesto, no podemos cumplirla a la perfección, pero también Él ha hecho provisión para eso. Porque la vida perfecta de Cristo fue entregada por todos los violadores de la ley, para que a través de su justicia perfecta, su vida perfecta, nosotros seamos vistos en Él como gente que cumple la ley. En segundo lugar, un conocimiento de Él salvífico. Ese conocimiento lo tenemos gracias a que Él ha puesto fe en nosotros, ha abierto nuestros ojos y nos ha permitido mirarlo. Si Dios hubiera hecho este ofrecimiento, aquel que me conoce salvíficamente entonces será parte de este pacto. Si solo hubiera puesto esa estipulación, pero Él no hubiera hecho provisión, nosotros estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados, dándole la espalda y caminando hacia la condenación. Pero gloria al Señor, que yendo a la condenación por nuestra propia voluntad, el Señor en su soberanía tocó nuestro corazón, cambió nuestra alma, cambió la inclinación de nuestras almas, abrió nuestros ojos y nos mostró al Cristo crucificado. Y a través de esa visión gloriosa, nosotros fuimos perdonados y nosotros le conocimos de manera verdadera. Pero finalmente, el tener esa perfección es solamente algo que viene gracias al perdón de pecados que Él ofrece en este nuevo pacto. Y no me acordaré más de sus pecados. Hermanos, el nuevo pacto es un pacto con Dios en el que hay estipulaciones altísimas, estipulaciones que por nosotros mismos no podríamos haberlas cumplido. Pero qué glorioso es pensar que Cristo las cumplió y que Dios a través de Cristo hizo provisión, de manera que cuando nos sentamos en la cena y participamos del pan y del vino, no nos estamos sentando desde una perspectiva de gente culpable que ha roto el pacto, sino de una gente que se sienta en esa paz de saber que Cristo lo cumplió por nosotros. Y es por Él y solo por Él que podemos disfrutar de esta cena pactual, recordando que tenemos una relación con Dios, una relación que no se rompe,
una relación verdadera, cumplida a través de Cristo, de la cual nosotros tenemos el privilegio de ser parte. La cena tiene un significado pactual. La cena es recordarnos que Cristo hizo provisión por nosotros y que por Él nosotros tenemos libre entrada a este recordatorio, a esta cena, y se puede decir de nosotros todavía de una manera más gloriosa que lo que se dijo de Moisés, de Aarón y de los hombres que estaban con él. Y Dios no extendió su mano contra ellos, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Esas mismas palabras son el precioso recordatorio al que nosotros somos expuestos cada vez que celebramos la cena. Tú y yo estamos viendo a Dios. Y Dios no nos ha quitado la vida, sino que nos permite comer y beber porque Él hizo provisión para que este pacto fuera inquebrantable gracias a Cristo Jesús y su obra por nosotros. Al cenar, tú estás recordando ese pacto inquebrantable. Al cenar, tú estás recordando que es en Cristo que todas estas estipulaciones fueron cumplidas para nosotros a través de Él. Gloria al Señor por este significado tan maravilloso de la cena. Antes de poder ir a nuestro último punto en esta mañana, quiero que pienses de esta manera. Cuando uno va a la cena, a veces uno ha escuchado la idea de que la cena es una especie de premio para aquellos que han vivido bien. Si tú has vivido bien durante esta semana o durante estos días, entonces ven, tú puedes participar de la cena como que fuera una recompensa de nuestras buenas obras. Sin duda, aquel que está en un pecado abierto y no arrepentido no debe cenar, a menos que quiera mirar cara a cara al Dios que no toma por inocente aquel que pisotea la sangre gloriosa de Cristo. Sin embargo, la cena fue dada para hombres débiles, hombres pecadores, pero hombres que le han conocido a través de la fe. Por lo tanto, los hombres pecadores que sentimos que no somos dignos de Dios, pero que nos abrazamos de Cristo, podemos volver otra vez a esa cena pactual, a esa comida que nos recuerda que no es por nosotros, que no es por nuestras obras, que no es por lo que hemos hecho, es por nuestro bendito Cristo crucificado y resucitado. Es para aquellos que no pueden solos, es para aquellos que necesitan un mediador, es para aquellos pecadores que se arrepienten de sus pecados y vienen al Señor pidiendo auxilio. La cena no es un premio, la cena es un recordatorio para miserables de que a pesar de nosotros, el pacto sigue vigente e inquebrantable gracias a la provisión que nosotros tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. En tercer lugar y último, la cena no solamente tiene una posición dependiente de la palabra, no solamente tiene un significado pactual, sino que también tiene una naturaleza que es más que un recordatorio. La cena es más que un recordatorio. Cuando nosotros vemos las palabras que los evangelios nos muestran con respecto a la celebración de la cena, al igual que en 1 Corintios capítulo 11, nosotros encontramos que el Señor Jesús dijo estas palabras: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. A través de los siglos hay una discusión que se ha hecho con respecto a qué es lo que sucede en la cena. ¿Qué es lo que sucede? Entonces la Iglesia Católica, enseñando su doctrina perversa y completamente blasfema, llamada la transubstanciación, enseña que el cuerpo y la sangre de Cristo están de manera real en ese pan y en ese vino, porque el pan y el vino son transformados en la sustancia misma de la sangre y del cuerpo. Por lo tanto, cuando estás comiendo la hostia en la misa católica, para ellos literalmente el cuerpo físico de Cristo está en tu boca. Y tú estás participando de Cristo a través de comerlo en su cuerpo y beber su sangre. Ahora, esto es una blasfemia porque la Biblia claramente enseña que el sacrificio de Cristo fue perfecto.
y Él no debe ser presentado una y otra vez, sino que fue presentado una vez y para siempre. Este sacrificio glorioso es suficiente para salvarnos de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y para salvar esos pecados y en esos estados de todos aquellos por quienes Cristo murió. La muerte de Cristo es perfecta. Por lo tanto, decir que vuelve a ser sacrificado es negar abiertamente la doctrina de la expiación perfecta de Cristo, así como también negar pasajes claros de la Escritura donde se nos enseña que Él murió una vez y para siempre. Mucho de la doctrina reformada se levantó firme en contra de esta transubstanciación, todos ellos mirando en contra de esta práctica. Sin embargo, algunos tomaron otra postura llamada la consubstanciación. La transubstanciación enseña que la sustancia misma del pan y el vino son transformados en el cuerpo y la sangre. Pero la consubstanciación enseña que la sustancia misma del pan y del vino permanecen o están en un sentido místico conectadas con el cuerpo y la sangre de Cristo. Lamentablemente, hombres amados como Martín Lutero y la iglesia luterana después de él sostienen este tipo de entendimiento. Esto desde la perspectiva de tratar de decir que realmente uno está participando con Cristo cuando uno cena, y que si no está el cuerpo y la sangre, por lo menos en un sentido místico o espiritual, entonces realmente solo es un recordatorio, y un mero recordatorio no tiene la capacidad de hacerte participar con Cristo en sus sacrificios. A este temor que ellos tienen, ellos entonces le agregan el hecho de que de manera mística está el cuerpo y la sangre. Y aunque sea casi inexplicable lo que quieren decir con esto, realmente, por lo menos de alguna manera, ellos tienen que aceptar que el sacrificio de Cristo se efectúa por lo menos de manera espiritual cada vez que se celebra la cena, lo cual no tiene un respaldo bíblico. Ahora, si no es la transubstanciación, si no es la consubstanciación, ¿cuál es entonces la postura bíblica que debemos tomar? ¿Cuál es la naturaleza entonces de la cena? La cena es un recordatorio. Y esto es muy importante entenderlo, porque cuando hablan de la transubstanciación, la Iglesia Católica Romana dice es que el Señor Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo. Por lo tanto, si esto es mi cuerpo, Él está diciendo que es su cuerpo. Y lo toman en un sentido literal. Y entonces lo que comen literalmente es el cuerpo. El luteranismo, y Martín Lutero en particular, fue muy enfático en referir esas palabras. Esto es mi cuerpo. Como mostrando que aunque no hay una transformación de la sustancia para Lutero, ahí está el cuerpo de Cristo de alguna manera. Por lo tanto, esa defensa o ese entendimiento era basado en las palabras, esto es mi cuerpo. Sin embargo, nosotros tenemos que entender en primer lugar que cuando Cristo está diciendo, esto es mi cuerpo, su cuerpo físico sigue estando ahí y lo que Él toma es un pan. Por lo tanto, es antinatural entender que lo que Él está diciendo es, este pan es literalmente mi cuerpo, porque Él no les estaba dando su cuerpo o parte de su cuerpo para que los discípulos coman, sino un pan que ellos comieron. Pero ese pan representa su cuerpo y por eso cuando Él dice, esto es mi cuerpo, habla de una representación. Ahora, esto está completamente conectado con el hecho de que en el Nuevo Testamento muchas veces el Señor utiliza figuras para hablar de manera metafórica con respecto a Él. Por ejemplo, yo soy el pan de vida y el que de mí come. Yo soy el agua de vida y el que de mí bebe. Él no es agua y Él no es pan, pero es el pan de vida. Y comer y beber significa literalmente apropiarse de Él, abrazarlo por medio de la fe. Por lo tanto, no hay un quebrantamiento a la hermenéutica o a un principio doctrinal cuando afirmamos que esto es un recordatorio. No es el cuerpo, es un pan y un vino que son, aún después de orar por ellos, pan y vino. Sin embargo,
son más que simplemente un recordatorio. No es solamente un recordatorio, es más que simplemente un recordatorio. Y la pregunta es, ¿qué queremos decir con eso? Bueno, cuando decíamos que la Iglesia Católica y el luteranismo trataban de sostener a su manera y en su mala interpretación de lo que significa esto es mi cuerpo, la preocupación está, si lo viéramos de una perspectiva positiva, en que si eso es el cuerpo literal de Cristo, entonces literalmente tú te estás apropiando de él al comértelo. Si eso es el cuerpo, por lo menos en un sentido místico, como decía Lutero, al comerlo te estás comiendo a Cristo, estás teniendo una participación con él, te unes con él. Si solamente es un recordatorio, decían ellos, entonces simplemente carece de ese elemento de participación. Pero la pregunta es, cuando hay un recordatorio, cuando se habla de que la cena es un recordatorio, ¿hay realmente una participación activa de nosotros como creyentes con respecto a Cristo? La respuesta es sí. Y déjame mostrártelo en estos últimos minutos. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. 1 Corintios 10, 16. Quiero recomendarte que la lectura del libro Un Festín Pactual es muy preciosa, su enseñanza y su claridad sobre este tema, al igual que el libro del doctor Richard Barcelos, La Cena del Señor, como un medio de gracia, más que un recordatorio. Y de hecho, esa idea de que es más que un recordatorio implica o hace la esencia de que la cena sea un medio de gracia. Si es simplemente un recordatorio, en un sentido, aporta para tu mente, pero no te está alimentando porque no hay una participación real. Pero el hecho de entender de que sí hay una participación real es lo que muestra que es un medio de gracia. Nota lo que dice 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Nota, 2 veces se usa la palabra participación, una hablando de la sangre y otra hablando del cuerpo. La que habla de la sangre habla de cuando tomamos la copa, no estamos participando, y cuando habla de el pan, habla también del cuerpo y dice no estamos participando. La palabra participar es la palabra koinonía, una palabra conocida griega que se utiliza en muchos contextos en el Nuevo Testamento. Literalmente koinonía tiene que ver con tener comunión. Es un aspecto real, es esa comunión que tienes con alguien, que es una comunión viva, en donde tú participas con él o con ella de esa relación. Por eso nosotros usamos la palabra comunión o tener comunión entre hermanos, al hecho de participar o relacionarnos entre nosotros. Aquí claramente el apóstol Pablo está diciendo que cuando uno come el pan o toma el vino, está participando de la sangre y del cuerpo. Ahora, definitivamente, esa participación no tiene que ver con que el pan se convierte en el cuerpo y el vino se convierte en sangre, porque eso no es lo que la Biblia enseña. Pero por otro lado, no es simplemente un recordatorio, algo que tú ves, así como cuando tú vas a una lápida y encuentras el nombre de alguien, tú ves el nombre, recuerdas a esa persona, pero no tienes una comunión con esa persona. Esa persona está muerta. Lo único que haces es verlo a través de su nombre. Lo mismo cuando ves a través de una foto. Tú puedes recordarlo, pero no participar con él ni tener comunión. Los que hemos perdido seres amados, entrañados de nuestra alma, añoramos tener esa comunión. Y lo que nos quedan son las fotos o el nombre en una lápida. Pero aunque añoremos tener comunión o relacionarnos con ellos, realmente no podemos relacionarnos porque la comunión implica una relación viva. Ahora, cuando hablamos de la cena, hablamos de una comunión. Pero definitivamente esa comunión tiene que estar en conexión y no puede contradecir la clara enseñanza de la palabra de Dios,
de que el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. Por lo tanto, no es el sacrificio lo que está volviendo a suceder cuando participamos de la cena, sino que cuando participamos de la cena, Cristo mismo está en medio de nosotros, resucitado como Él prometió. Donde están 2 o 3 reunidos, yo estoy en medio de ellos. Pero Él está de una manera especial durante la cena, porque el Espíritu Santo está actuando de una manera activa en traer a nuestra mente y traer esa comunión a nuestra mente y esa interacción con el Espíritu al recordar todos los beneficios que nosotros hemos recibido por Cristo. No estamos teniendo una comunión con un Cristo que está siendo crucificado otra vez. Estamos teniendo comunión con Cristo a través del Espíritu, en base a los medios y las gracias y todo lo que hemos recibido gracias a la obra que Cristo hizo una vez y para siempre. Cuando estamos celebrando la cena, estamos teniendo comunión con Él. Estamos teniendo comunión con Él, una comunión viva que alimenta nuestra alma, que nos renueva en nuestra fuerza, que trae a nuestra vida otra motivación para seguir caminando fiel a Él, para recordar que necesitamos cumplir nuestras promesas, vivir para honrar todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Cuando estamos en la cena, recordamos que somos perdonados y a través de esa comunión que tenemos con el Espíritu, esos beneficios logrados para nosotros son aplicados verdaderamente. Cristo no es crucificado otra vez, porque ya lo fue y murió una vez y para siempre, y a través de ese sacrificio somos rescatados perpetuamente. Pero lo que sí sucede es que la cena es más que simplemente un recordatorio, es más que ir a una lápida y mirar un nombre, es más que mirar simplemente un cuerpo, un pan y un vino que representan un cuerpo y una sangre. Es tener una comunión viva con aquel que ha resucitado y a través del quien tenemos el perdón de nuestros pecados. Mira cómo nuestra confesión de fe resume lo que la cena del Señor es. Escucha esto en el capítulo 30, párrafo 1. La cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo. Y nota esto: para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él, y para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. Mira lo que dice ahora el párrafo 7. Los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presentes en estas ordenanzas para la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Qué precioso recordatorio. Aquellos que se alimentan del pan y del vino no están solo alimentando su estómago por comer estos dos elementos, sino que alimentan su alma por lo que estos dos elementos representan, por el poder, la intercesión del Espíritu Santo, alimentándonos y ayudándonos a seguir creciendo en nuestra fe. Mis hermanos, la cena del Señor es un medio de gracia. Ha sido señalado por Dios, pero también a través de la cena recibimos a Cristo, no su cuerpo y su sangre como simplemente volviendo a crucificarlos, sino los beneficios que tenemos a través de su cuerpo y su sangre. Esos beneficios reales, y participamos de una comunión real. Y esa comunión alimenta nuestra vida espiritual. Y por eso es un medio de gracia. Piensa conmigo
en estos últimos minutos, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de esto? Bueno, cada vez que participas de la cena, el Señor te alimenta y fortalece. Cada vez que participas de la cena, estás viendo la palabra de manera visible, en forma en que tu compromiso se renueva con Él. Las promesas que le has hecho vuelven a tomar su fuerza, porque ante esa cena, lo que se te recuerda no es que eres digno y por eso estás ahí, sino que el Dios bendito que nos amó desde la eternidad es un Dios que en su gracia hizo provisión cuando estableció este pacto con nosotros en Cristo Jesús y envió a su Hijo a morir por nosotros para poder cumplir la ley, para perdonar nuestros pecados y para transformar nuestro corazón, de manera que le conozcamos y amemos lo que Él demanda de nosotros. ¿Sabes cuáles son las implicaciones prácticas? Ahora que estamos en casa y no podemos celebrar nuestro culto de manera presencial, algunos han tenido temor de pensar, quizás como la iglesia ahora es en la casa, quizás algunos ya no van a querer después volver a la iglesia, sino van a quedarse en su propia casa tratando de ser una iglesia desde casa. Pero yo quiero decirte algo con mucha claridad el día de hoy. Los verdaderos cristianos, los que han sido rescatados por la gracia de Dios, nunca encontrarán descanso en su alma, sino cuando puedan volver a reunirse e invocar a Cristo cara a cara junto a otros que también lo están haciendo. Porque la promesa de Cristo se nos da en ese contexto, no desde nuestras casas, aunque Cristo siempre está con nosotros. El hecho de que Cristo está presente cuando la iglesia se reúne es algo que solo sucede cuando la iglesia se reúne. Y cuando la iglesia se reúne es el único contexto en el que se puede celebrar la cena del Señor. Piénsalo de esta manera. Hoy por hoy, y por lo menos por este próximo mes que tenemos que estar confinados en nuestras casas, no podemos celebrar la cena. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que eso debería traer a nuestro corazón? Después de escuchar que la cena es un asunto necesario para nuestra vida, que la cena es un medio de gracia, que es más que simplemente un recordatorio, que nos recuerda esa cena pactual en la que nosotros recordamos que hemos sido perdonados. ¿Cómo podríamos estar tranquilos? ¿Cómo podríamos acostumbrarnos a nuestros cultos familiares en vez del culto público al Señor, siendo que no podemos recibir la cena? La cena del Señor se hizo para estar en comunión. Y mientras tanto, lo único que podemos hacer nosotros es anhelarla. Anhelar profundamente que el Señor vuelva a alimentarnos a través de ver esto que es más que un recordatorio, que es aquello a través de lo cual el Señor nos alimenta, nos sostiene, nos motiva. Sin embargo, no todo es una mala noticia. Tenemos la palabra de Dios. Y aunque la cena es un medio de gracia, la palabra de Dios es central. Y la palabra de Dios nos va a sostener. Solo quiero animarte. Esta circunstancia presente que tenemos es temporal y deberíamos añorar que sea corta. Porque nuestro anhelo es estar cara a cara buscando al Señor, participando de los elementos de la cena y disfrutando de la presencia de Cristo otra vez. Hermanos, no son malas noticias. Estamos agradecidos por la gracia del Señor a través de la cena. Un poco inquietos y tristes por no poder participar de ella en estos días, pero con esperanza, así como el salmista, de que pronto volveremos a estar en Sión, adorando con el pueblo de Dios el nombre de aquel que es bendito por los siglos. Quiero animarte a que si hay algo que aprender en estos días, es que si alguna vez te perdiste la cena porque estabas apurado o porque pensaste que no era importante hacerlo, espero que nunca más vuelvas a pensar así. Y que ahora que no podemos practicarla, la anhelemos hasta el día que podamos hacerlo otra vez. A Él sea la gloria
Amén.